Buenos días. Eh, Vamos a empezar este seminario web con el tema que vamos a tratar el día de hoy, es convergencia en el solver Abacus estándar. Y al final vamos a hacer unos ejercicios de cómo se dan los problemas de convergencia en este solver y cómo podemos ayudarle para que resuelva más rápido las simulaciones que vayamos a desarrollar. Los temas que vamos a ver el día de hoy son poquitos. Vamos a... Bueno, ¿me escuchan? Iván, veo que estás registrado. ¿Se escucha? Por ahí me lo puedes confirmar en el WhatsApp. Aquí está en el chat. Sí, se escucha. Ok. Bueno, entonces vamos a ver estos tres temas y al final hacemos unas demostraciones. ¿Cómo usamos el análisis de elemento finito para resolver problemas mecánicos? Vamos a ver los conceptos que tenemos para lo que se refiere a la convergencia en el solver y al final vamos a ver el último tema, cuáles son los problemas mecánicos no lineales que vamos a... Normalmente los problemas de convergencia se dan en no linealidad. Cuando el análisis es lineal, pues es muy sencilla la solución y no presentamos estos problemas de convergencia. Entonces, bueno, vamos a ver lo que son el análisis de elemento finito. Normalmente, debido a las capacidades de simulación o los métodos numéricos basados en el método elemento finito, han tenido un amplio uso en lo que es el diseño y desarrollo de nuevos productos. En la imagen en la animación que se ve ahí, podemos ver una simulación de intrusión en el pilar B de un vehículo, ¿no? En la parte izquierda tenemos la parte experimental. En la parte derecha tenemos la parte numérica, la simulación en este caso con Abacus CAE. El grado de exactitud, la precisión que se tiene en este tipo de métodos numéricos es tan buena que podemos ahorrar mucho dinero, ¿no? Podemos hacer la optimización funcional de los productos de manera virtual. Y bueno, se recomienda que siempre se haga una verificación de la función usando una prueba experimental. Eso, cuando los resultados tienen una buena convergencia, entonces podríamos estar seguros de que podemos lanzar al mercado los productos y que no van a fallar. El objetivo principal de estas simulaciones, pues además de que ahorramos dinero en el desarrollo de prototipos, porque pues no gastamos dinero o la inversión de herramental que le llaman soft tool, pues es pequeña, dado que no se hacen muchas modificaciones. Entonces, estos métodos de elemento finito nos ayudan a reducir los costos, tiempo de diseño y desarrollo de nuevos productos. También podemos usar las herramientas de simulación para evaluar si alguna pieza falló en campo y no sabemos cuál es la causa raíz, pues a través de simulaciones podemos detectar cuál fue la causa raíz de esas fracturas. También estas herramientas nos ayudan a evitar demandas. Normalmente, pues si un producto falla en campo, hay que estarlo reemplazando, hay que llamar a los vehículos, bueno, pensando en el área automotriz, hay que eh, mandar a hacer llamar a los vehículos que los lleven para que vuelva a... Sí, se me cerró
Permítanme porque se cerró el video en Facebook. Perdón. Bueno, ahí en lo que se conecta y debe de conectarse. Entonces, nos ayuda a mejorar la calidad de los productos, ya que también podemos usar las herramientas de análisis de elemento finito para evaluar la integridad estructural y funcional de los productos que vamos a manufacturar, pero también podemos usar estas herramientas de elemento finito o métodos numéricos en general para evaluar la calidad del proceso de manufactura, por ejemplo, estampado, rolado, forja. Eh, Al hacer estas simulaciones nos ayuda a diseñar el herramental, nos ayuda a detectar fallas del proceso de manufactura y optimizarlas en la computadora y de esta manera evitar retrabajos en el herramental. Muchas veces está retrabajando el herramental, por un lado le quita vida al producto, pero también por otro lado, pues son gastos fuertes, ¿no? Dependiendo del tamaño del herramental, pero una modificación pueden ser $10,000, $15,000. Entonces, ahí nos genera muchos problemas en cuestiones de gastos. Entonces, usar estas herramientas en los productos nos ayuda bastante para mejorar la calidad de los productos. ¿Ok? También cuando usamos estas herramientas en etapas tempranas del diseño, nos ayuda a ahorrar dinero. Esto ya que cuando estamos en un proceso de diseño y desarrollo del producto, supongamos que en esta gráfica, el eje X pues es el tiempo, cómo avanza el diseño del producto, y la curva azul es el costo que tiene desarrollar los cambios. Y la línea verde es la facilidad que tenemos para hacer cambios de ingeniería. Como podemos ver, cuando tenemos cambios, cuando detectamos en etapas tempranas que hay que hacer modificaciones, estas modificaciones nos cuestan casi nada al inicio del diseño y el proceso de desarrollo del producto. Pero si no usamos estas herramientas y detectamos cambios, que hay que hacer modificaciones, cambios de ingeniería al producto, cuando ya se inició la producción, los costos son bastante altos. Entonces, usar las herramientas de elemento finito nos ayuda bastante a entender cómo funciona nuestro producto, mejorarlo en etapas tempranas, optimizarlo en etapas tempranas del diseño y ahorrar dinero y tiempo. Bueno, ¿qué es el concepto de convergencia? Realmente hay varios conceptos de convergencia. Hay un concepto de convergencia en la malla, ¿no? Nosotros tenemos que desarrollar simulaciones de elemento finito con un tamaño de malla y no el primer resultado que obtengamos va a ser el resultado correcto. ¿Okay? Y eso tiene mucha importancia, o sea, hay que hacer un análisis, refinar la malla donde se concentran los esfuerzos, volver a correr la simulación, monitorear cuánto es la diferencia, hablando en un análisis de esfuerzos, monitorear cuánto cambió el esfuerzo, volver a refinar la malla donde se concentran o volvieron a concentrar los esfuerzos, y así iterativamente refinar la malla hasta que el resultado entre una iteración y otra no cambie más del 5%.
Aquí tenemos este ejemplo. Del lado izquierdo tenemos un análisis de elemento finito con una malla muy burda. Como podemos ver, del lado izquierdo, los elementos son tan grandes que inclusive un solo elemento ocupa el espesor de, en este caso es como una viga ahí. Entonces, eso no es recomendable. En el caso de los elementos hexaédricos o hexasólidos, solo tienen 3 grados de libertad. Y entonces, para que podamos capturar los momentos flexionantes, las deformaciones flexionantes, se recomienda tener 3 o 4 elementos en el espesor. Entonces, en el caso de la malla del lado izquierdo, es bastante burda. En un solo elemento tenemos discontinuidades de esfuerzos, es decir, en un elemento tenemos eh, cambio de esfuerzos muy grandes. Por ejemplo, aquí tenemos 85% de discontinuidad entre elementos. Y del lado derecho tenemos una malla más fina y podemos ver cómo la transición de los colores más rojo, en este caso, es lo más crítico, de lo más crítico a las fronteras de esos contornos, pues está más suavizado. Entonces, eso es uno de los conceptos que se tiene de convergencia y ahorita vemos un ejemplo haciendo una simulación en Abacus en una viguita más sencilla de la que está ahí eh, en el ejemplo. Otro tipo de convergencia que se tiene es la convergencia debido a la precisión de los tiempos de integración. Como vamos a ver un poquito más adelante, vamos a usar Newton-Raphson y Newton-Raphson usa criterios de incremento de tiempo inicial, incremento de tiempo máximo, mínimo y total de iteraciones y el tiempo total también. Entonces, esos datos nos ayudan a obtener una mejor convergencia entre los resultados. Ahorita en una gráfica que vamos a ver del método Newton-Raphson, vamos a ver que pues, la solución real, entre la solución real y la solución numérica, siempre va a haber un pequeño error. Ok, también vamos a ver, hay otro concepto de convergencia en los procedimientos no lineales. Entre más no linealidad tengamos en nuestra simulación, pues la convergencia puede ser más difícil o inclusive muchas veces no va a resolver. Otro concepto de convergencia pues es la precisión de los resultados que tengamos, ¿no? El caso del Abacus estándar, el criterio de convergencia para la carga residual es del 0.5%, lo cual es bastante bueno, pero se puede modificar si fuera necesario hacerlo más pequeño o más grande. Vamos a ver por qué la convergencia se complica en los análisis no lineales. ¿Okay? Realmente en el medio ambiente que vivimos, todo lo que nos rodea es no lineal. Nosotros hacemos muchas veces suposiciones de que la simulación es lineal, pero pues simplemente para poder obtener resultados más rápidos o así se inició la programación de métodos numéricos con respuestas lineales. Pero en la realidad, todo lo que nos rodea, todos los fenómenos son no lineales. Si nosotros estamos haciendo análisis y no sabemos si va a presentar linealidad o no linealidad, pues lo más recomendable es siempre usar los procedimientos no lineales que están disponibles en Abacus. Las fuentes de no linealidad ya lo habíamos visto en otro webinar, pero bueno, lo repasamos aquí. Las fuentes de no linealidad son básicamente 3. No linealidad que viene en el material. Esta no linealidad puede ser debido a, por ejemplo, grandes deformaciones. Un material hiperelástico sería elástico, pero tiene comportamiento elástico, pero con diferentes pendientes o curvas. O, por ejemplo, la cedencia del material, la plasticidad, es no linealidad.
O, por ejemplo, el inicio de la grieta, la propagación de una grieta, la fractura es también no linealidad y es muy grande, genera mucha discontinuidad. Las condiciones de frontera, el contacto, conforme se va deformando la geometría y encuentra contacto, vamos a ver que hay una discontinuidad o un cambio en la respuesta del sistema. Y la geometría, que cuando tenemos grandes desplazamientos, no linealidad geométrica, pues principalmente la rigidez del sistema cambia drásticamente. Entonces, vamos a ver si nos da tiempo de analizar esas tres no linealidades. Para que podamos entender un poquito mejor, vamos a hacer una comparación entre las características que tiene un sistema lineal y un sistema no lineal. Aquí en el extremo derecho tenemos una gráfica, fuerza contra desplazamiento, como si fuera un resorte. Cuando el sistema es lineal, pues hay una exclusividad. Para cualquier valor que yo tenga de f, va a corresponder un valor, normalmente es único, un solo valor de resultados para u. O al revés, si tengo una u, le corresponde un solo valor de f, de fuerza. ¿Ok? Entonces, esa es una de las propiedades de los sistemas lineales. Otro valor, otro característica de los sistemas lineales es que proporcionalidad o escalamientos, si yo tengo una fuerza F y me produce un desplazamiento U, entonces si tengo un incremento en la fuerza, me producirá un desplazamiento proporcional delta U. Entonces es más o menos ahí se ve en la gráfica, eso sería escalamiento. Y también está el concepto de superposición. Si una fuerza F produce un desplazamiento U, y si una fuerza G produce un desplazamiento V, entonces la sumatoria de fuerza F más fuerza G producirán como resultado la sumatoria del desplazamiento U más el desplazamiento V, ¿no? Eso es seguro, siempre pasa en los sistemas lineales de esa manera. En los sistemas no lineales la cosa se complica porque, como podemos ver aquí en estas dos gráficas que se ven ahí, pues para un valor de f puede ser que tenga dos o más valores de u o de b. En este caso, bueno, ahí es v. Y tampoco aplica el concepto de escalamiento o proporcionalidad. Si yo aplico una fuerza F, me va a producir un desplazamiento U, pero si incremento esa fuerza, no va a ser proporcional el desplazamiento U, porque cambió la pendiente. Entonces, tampoco el principio de superposición aplica. No quiere decir que si yo aplico una fuerza F, me produce un desplazamiento U, y si el desplazamiento G me produce un desplazamiento V, la sumatoria de las fuerzas no forzosamente me dará como respuesta la sumatoria de los desplazamientos. Entonces, esos son algunos de los conceptos que se tienen que analizar. ¿Okay? Aquí en la imagen inferior tenemos, es una gráfica típica de colapsación. El método Newton-Raphson, aquí, bueno, el método Newton-Raphson calcula la derivada. Cuando tenemos el máximo desplazamiento, pues la derivada es 0 y ahí tenemos esos problemas de que es mucha discontinuidad y no puede resolver. De hecho, vamos a hacer un ejercicio de eso en un momento. Entonces, el método Newton-Raphson, que es el que usamos, si ponemos atención a esta gráfica, realmente Abacus resuelve de forma lineal. Entonces, el proceso es que aplica un incremento de fuerza. En ese punto de cálculo encuentra la matriz de rigidez, que es la primer pendiente que tenemos ahí. Yo sé cuál es el valor de la carga P1. Y bueno, monitoreamos, o más bien Abacus monitorea cuál es el valor de la fuerza interna. Y entre la fuerza interna y la fuerza externa, si no hay diferencia, pues la respuesta es lineal.
Pero si la fuerza externa es mayor o diferente a la fuerza interna, entonces quiere decir que ya se está saliendo de proporcionalidad. Y como podemos ver, tenemos ahí un residual. R es el residual. El concepto de residual aquí es como el error permitido. ¿Okay? Como les comenté, el error permitido en Abacus para análisis estáticos, bueno, para varios análisis estáticos, transferencia de calor, todos los que usan Newton-Raphson es del 5%. Entonces, si el valor de la diferencia entre la carga externa y la carga interna es mayor al 5%, entonces vuelve a calcular la pendiente. Bueno, hace una corrección de desplazamientos porque con esta fuerza P1 tendríamos un desplazamiento mayor, tiene que corregir para tener el desplazamiento menor, vuelve a calcular la pendiente y vuelve a calcular la diferencia entre la carga interna y la carga externa, y si el residual sigue fuera de la tolerancia aceptable del 5%, entonces vuelve a incrementar, a calcular la pendiente. Y por ejemplo, aquí ya en el tercer intento, estos RU1, RU2 y RU3 son los intentos que hace Abacus para obtener convergencia. En este caso, suponemos que en la iteración, en el intento 3, pues ya obtuvo la convergencia. Entonces, si observamos, está haciendo, calcula una respuesta lineal y luego hace la corrección aplicando desplazamientos a la respuesta no lineal. Al final de cuentas vamos a tener un error. Realmente, si el resultado real de la carga P1 me debería de generar un desplazamiento U1, pero en la realidad estoy obteniendo un desplazamiento U3, que es un poquito menor al desplazamiento U1. ¿Okay? Entonces, cuando el sistema es bastante complejo, el solver va a tener problemas para encontrar las convergencias. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Por aquí debo de tener otra presentación, déjenme ver. Vamos a hacer, bueno, aquí ya tengo Abacus en lo que... vamos a hacer un ejemplo de los errores más comunes que se pueden cometer y que no encuentra convergencia. Voy a usar una viga sencilla. Digamos una viga que tenga un ancho de 50 milímetros, 5 centímetros, y una altura de 10 milímetros. Voy a centrar esta viga y voy a fijar ese punto. Entonces, ahí ya tengo un perfil de viga. Vamos a 25 milímetros. Y de aquí a acá, 5 milímetros. ¿Okay? Lo voy a extruir 200 milímetros. Ya tengo ahí una viguita. Entonces, ya tengo aquí un material preparado, que es acero. Tiene módulo de elasticidad 200 a la 3 o 210 mil newton metro cuadrado. Las unidades que estamos usando son newton, milímetro, tonelada o megagramo y segundo. Y la relación de Poisson 0.3, la plasticidad, aquí tengo los valores, ya los grafiqué por acá, la plasticidad, esta es la parte plástica, con esos valores que introdujimos, esta es la parte plástica. Claro que todavía hace falta el módulo de elasticidad, parte desde cero. Bueno, esta es la parte plástica. Tenemos, aquí vendría la pendiente del módulo de elasticidad. ¿Okay? Bueno, entonces ese es el material y esta es la parte plástica. No es una curva muy compleja. Esas son las propiedades que tenemos. ¿Okay? Entonces,
vamos a crear una sección sólida con propiedades de acero. Bueno, es el nombre que le estoy dando a la sección. La categoría es sólida porque mi modelo es un sólido. Podríamos usar elementos shell y también tendríamos que usar una sección shell. En este caso es homogéneo. El material es acero. Es homogéneo, no es un material base, una resina que tenga refuerzo, no es compuesto, pues. Entonces, homogéneo, y le vamos a dar las propiedades del acero. ¿Okay? Y luego le vamos a asignar a esta geometría esas propiedades, y ya tenemos ahí esa geometría, ese dominio de estudio ya tiene propiedades de acero. Y vamos a hacer el ensamble. Ahí está, ahorita es solo esa pieza como ensamble. Y vamos a hacer un análisis general. El concepto de general en Abacus es no lineal. Entonces, vamos a hacerlo no lineal. Y estático general. Entonces, este sería como descripción, viga, a flexión. Voy a activar la no linealidad geométrica. De preferencia hay que hacerlo. Ahorita el tiempo, los criterios para el método Newton-Raphson es la simulación, es tiempo total de la simulación. En este caso es un análisis estático, el tiempo no tiene un significado físico. En los incrementos lo voy a dejar automático. El algoritmo Newton-Raphson en Abacus está programado de tal manera que con pocas iteraciones obtengamos convergencia. En otras palabras, es si en 5 intentos no encuentra convergencia, el delta t lo hace pequeño. Y si encuentra 2 convergencias consecutivas, el delta t lo va a hacer más grande. Ahorita, conforme vayamos resolviendo, vamos a ir viendo esos comportamientos. Voy a dejar el incremento inicial en 1, a propósito, para que podamos ver esto. Número máximo de incrementos y el tiempo, el delta t máximo también lo dejamos en 1 y el mínimo por 10 a la 1 por 10 a la menos 5. Ese sería el step con procedimiento estático. Interacción, no le vamos a poner ahorita ninguna interacción. Conforme vayamos avanzando, le vamos a ir metiendo más no linealidades. ¿Okay? De hecho, bueno, está bien. Vamos a aplicar una carga. En este caso voy a aplicar una presión, tipo presión. Estos son los tipos de carga que se pueden aplicar para el procedimiento estático general. Fuerzas concentradas, momentos, presiones, cargas en el contorno de un shell, superficies de tracción, presión en tubería, fuerzas de cuerpo, fuerza en una línea, fuerzas de gravedad, fuerzas de tornillo, deformación plana generalizada, fuerzas de cuerpo rotacional, fuerza de Coriolis, fuerzas conectores, momentos conectores, cargas en subestructurado o superelementos y liberación de inercia. Esos son lo que tenemos para la parte mecánica. En este caso no tenemos carga, no es un análisis eléctrico, por ejemplo, un fusible, definir cuánto voltaje y corriente pasa, y bueno, submodelos. En este caso habíamos dicho que vamos a aplicar una presión. Seleccionamos la superficie donde queremos aplicar la presión y definimos la presión. Ahorita vamos a ponerle 20. En este caso, las unidades son Newton, milímetro, entonces serían 20 megapascales de presión. Y vamos a empotrar uno de sus extremos. Voy a usar desplazamiento rotación. Y a propósito, no lo voy a restringir bien. Voy a restringir quiero restringir esa cara. Pero lo que es el eje Y lo voy a dejar libre.
porque ese es luego uno de los errores que se cometen en un análisis estático y no resuelve y tiene problemas de convergencia en el método Newton-Raphson. Entonces, la carga se va a aplicar en forma de rampa, ¿ok? Ahí supongo, o se supone que ya puse bien las condiciones de frontera. En esta pieza es claro que no están bien aplicadas las condiciones de frontera, pero cuando tenemos un ensamble, luego es difícil detectar si sí aplicamos bien las condiciones de frontera o no, si le falta, si tiene grados de libertad libres o si está sobre restringido. Cuando es un ensamble grande es difícil detectar eso. En este caso es claro que no está bien empotrado, pero es a propósito para que veamos uno de los principales problemas de convergencia. Entonces ya tengo la carga, la malla, vamos a hacer una malla. En algún, una comunidad de Facebook que hablan de elemento finito, el organizador de esa comunidad de elemento finito hizo una pregunta de qué tipo de elementos usarías, puso ahí una geometría, no dio mucha información. Y dijo que solo preguntó qué tipo de qué tipo de elemento usarías y yo le pregunté, bueno, qué tipo de carga se va a aplicar. Y la respuesta que me dio, o que varios de ahí dieron, es que el tipo de elemento no depende del tipo de carga. Sin embargo, eso no es cierto. El tipo de elemento sí depende del tipo de carga. En el caso de este modelo de elemento finito que estamos teniendo aquí, pues es una viga que va a estar sometida a flexión y va a generar pues una flexión considerable dependiendo de la carga que tengamos. Entonces, en Abacus tenemos una librería de elementos. Voy a mostrarles aquí con este icono que dice asignación de tipo de elemento. Selecciono la geometría donde le quiero asignar el tipo de elemento. Y tenemos este tipo de elemento, incompatible modes. Le agrega esta I a la etiqueta del elemento. Y es una I. Si se lo quito aquí, no tiene I. Si yo usara tipo de elemento C, que quiere decir continuo, 3D, pues que es tridimensional, 8 nodos, que es un nodo en cada vértice, es decir, de primer orden. Si yo usara ese tipo de elemento en esta simulación, a un cierto nivel de deflexión, la estructura se haría rígida, porque no está muy bien formulado ese tipo de elemento para flexión. Entonces tenemos estos elementos que agrega la I, que son de modos incompatibles, precisamente para cuando la carga va a producir mucha flexión. Entonces ahorita ya ahí le estamos poniendo que vamos a usar elementos que nos van a ayudar a capturar bien la flexión de la viga sin que se haga más rígida por la formulación de las ecuaciones de forma, la integración del elemento. Entonces, como saben, tenemos dos solvers en Abacus, dos solvers estructurales, el estándar y el explícito. Cada uno tiene su propia librería, aunque en algunos se repite algunos tipos de elementos. Entonces, el orden que vamos a usar es lineal porque los elementos hexaedros son de muy buena calidad y resuelve rápido en conceptos lineales. Entonces vamos a usar ese tipo de elemento y vamos a hacer la malla. Entonces aquí para el concepto de malla, como ya lo hemos comentado, es el concepto para definir tamaño de elementos, se siembran semillas. Aquí, por ejemplo, 10, como podemos ver, con 10 me genera un solo elemento en el espesor, no es lo más recomendable. Entonces, vamos a hacer un sembrado de semillas local usando los etches con este icono que dice seed etches.
Entonces selecciono y aquí me pregunta que seleccione los edges. Vamos a seleccionar ver estos edges que están en el espesor. Y ahí vamos a decirle que queremos que genere 4 elementos. Y volvemos a hacer la malla. Ya tenemos ahí los 4 elementos. Eso también ayuda a que calcule bien la flexión. Como les comenté, este elemento solo tiene 3 grados de libertad. Entonces, un solo elemento en el espesor no puede calcular el momento. Aquí ya con más de 2 elementos, pues si hay un desplazamiento, aquí por ejemplo, si tenemos desplazamientos, pues voy a tener, digamos, una fuerza en esta dirección. Ese color no se ve. Voy a tener una fuerza en esta dirección. Y digamos que tengo una fuerza en esta otra dirección. Con eso ya puede calcular los momentos que se están generando en el sistema. Si tengo un solo elemento, no puede calcular los momentos flexionantes. Pero bueno, con esto ya se puede, y además estamos usando elementos de modos incompatibles. Entonces, ahí viene el primer problema de convergencia. Voy a crear un job. Convergencia-001. Y bueno, ahí no le ponemos, bueno, webinar. Y pues está muy sencillo, no es necesario que usemos muchos CPUs. Y vamos a mandarlo a resolver. Voy a mandar a resolver en una carpeta que la voy a llamar borrar. Aquí para allá, después luego me lleno de archivos y me acabo el espacio en disco. Entonces, bueno, ya está ahí creado el job y vamos a mandarlo a resolver. De antemano sabemos que no va a resolver porque pues no tiene bien las condiciones de frontera. Entonces lo que nos va a pasar es que la carga externa, P, no va a ser igual, va a ser diferente a la carga interna. Bueno, diferente lo voy a poner así, a la carga interna, ¿no? O más bien, la carga externa menos la interna no es 0, es diferente de 0. ¿Ok? Bueno, ahí es lo que está pasando. Como podemos ver, la simulación ya aquí terminó y me dice que hubo muchos intentos en el primer incremento y no pudo resolver. Entonces, ahí tenemos un primer problema de convergencia. Una de las cosas que podemos ver aquí, estos son los intentos, es decir, step 1, solo hicimos un step, incremento 1. Vamos, déjenme poner, el delta T mínimo lo pusimos en 1, entonces el inicial, perdón, entonces empieza aquí en 1. No encuentra convergencia, tenemos en el primer intento no encuentra convergencia, por supuesto que la carga interna y la externa son muy diferentes, y entonces decrementa el tiempo a la cuarta parte. No vuelve a encontrar convergencia y entonces el delta T lo va haciendo pequeño. ¿Okay? Entonces, si nosotros vemos una señal típica cuando lo que está pasando ahorita es que tenemos movimiento de cuerpo rígido, le aplico una carga, esa carga desarrolla un trabajo y ese trabajo nunca se almacena en la parte interna de la estructura. Entonces, la energía interna y la energía externa o el trabajo son diferentes. Entonces, este es el primer problema y vamos a ver aquí los warnings. Bueno, aquí está el log, los errores, los warnings. Dice, el sistema tiene
un eigenvalor negativo. Eigenvalor negativo muchas veces se relaciona con colapsación, el cambio de la pendiente, la derivada, cuando se hace negativo. ¿Okay? El incremento de deformación excedió el valor por 25 puntos y bueno, deformación, distorsión excesiva. Realmente lo que estamos teniendo no es distorsión, sino que los elementos se desplazan como cuerpo rígido con muchos desplazamientos. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos singularidad numérica procesado en el grado de libertad 2. El grado de libertad 2 es Y, es lo que dejé libre. Entonces, está teniendo un desplazamiento de 6.424 por 10 a la 9 milímetros. Entonces, no resuelve, ¿no? Entonces, ese es un primer problema de convergencia y la forma de identificarlo es con esto, ¿no? U1, 1U, 1,2, hasta U5. Eso inmediatamente lo que nos indica es que hay movimiento de cuerpo rígido. Y viendo este Solver Numerical Singularity, las condiciones de frontera no están bien definidas para la dirección, el grado de libertad 2, porque hay mucha deformación, ¿no? Acá otra vez, grado de libertad 2. Entonces ahí es donde tenemos problemas. Repito, en este caso es una geometría muy simple, pues fácil lo encontramos, pero cuando es un ensamble, cuando es un mecanismo, porque podemos simular mecanismos, pues es luego difícil encontrar esos problemitas. Entonces, vamos a ver las condiciones de frontera, vamos a repararlas. En este caso, la voy a modificar. Voy a modificarla. Ya restringí el grado de libertad 2. Y ahora sí, debe de resolver. Entonces, voy a copiar y luego, bueno, aquí va a ser el 2. Vamos a mandarlo a resolver. Y en este caso, pues está bien restringido la carga externa entre la carga interna o el trabajo externo con la energía interna. No va a haber muchas diferencias y entonces va a encontrar la correlación, la convergencia. Entonces vamos a ver el monitor. ¿Ok? También ya está pasando a la zona plástica, porque aquí ya el delta T lo está haciendo pequeño. Ya estamos teniendo respuesta no lineal debido al material. Pasó de la pendiente de elasticidad, de la resistencia a la cedencia y está ahorita corriendo sobre la curva. ¿Ok? Bien. Como podemos ver, tenemos un error. Este error dice que hizo muchos incrementos y no pudo completar el step. En este caso, si vemos los incrementos, llegó a 100. Y si vemos el delta T, aunque está muy pequeño, no llegó a 1 por 10 a la menos 5. Casi. Entonces, ahorita, bueno, vamos a cargar los resultados. Voy a cargar los resultados de aquí. Dice que no completó la simulación, pero sí tenemos aquí resultados. Entonces, aquí está mi geometría súper deformada. ¿Ok? A ver, déjenme ver aquí. El factor de escalamiento está 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, como podemos ver, la carga que le estoy poniendo a esa viguita tan pequeña no es extremadamente grande. 20 megapascales de presión en esa superficie, pues deforma muchísimo la geometría, ¿no? Deforma tanto que pues ya se dio, ¿no? Y si vemos los esfuerzos están en 3,325, está súper exagerado, ¿no? Estamos pasándonos
Ya podríamos inclusive definir el inicio de la grieta y la propagación de la grieta y ver cómo se fractura. Entonces, ese es un problema. Eso es algo muy común. Ahorita vamos a ver el message file que vamos a tener igual singularidades o eigenvalores negativos. En este caso, bueno, gráficamente ya vimos que la carga que estamos aplicando está extremadamente grande comparada para esa geometría. Este error luego se comete, como vimos, en ninguna parte definimos las unidades. Las unidades nosotros las consideramos cuando aplicamos las cargas. Pero si combináramos propiedades de material en el sistema inglés con carga en el sistema internacional, puede pasar esto. O simplemente que la estructura que estamos haciendo está muy débil para la carga que pusimos. En este caso, por ejemplo, tendríamos dos opciones: hacer más rígida la pieza, más grande, más robusta, o cambiar la carga. Pero bueno, en este caso vamos a ver el message file para que entendamos qué es lo que está pasando. Monitor, vamos a ver el estatus. El tiempo total de simulación es un segundo, digamos, y solo llegó al 14% de toda la simulación. Entonces, tenemos ahí problemas. Sin embargo, llegó a 100 incrementos. Si nosotros revisamos el step está aquí restringido a 100 incrementos. Puedo manejarle 1000, pero vamos a llegar ahora a este valor. Vamos a ponerle 1000 para que veamos lo que pasa ahora. Va a avanzar más. Voy a copiar 3, y vamos a mandar a resolver. En este caso, le pusimos que puede llegar a 1000 incrementos, pero vamos a llegar al delta T mínimo. Entonces, ahora va a tener problemas el Newton-Raphson por la restricción que pusimos en el delta T mínimo. Igual no va a resolver. Vamos a tener problema de convergencia o que no completa la simulación. ¿Okay? Bueno, ya va en el 9%, 10%. Iteración 40, 55. El delta T es 0.006. 84. Yo creo que sí le voy a poner más CPUs. Bueno, ya vamos a pasar de los 100. El criterio, ahí está, ya pasó de los 100. Ya llevamos 15, pero el delta T está ahí, 0.98. Y además de que ya se pandeó muchísimo esa geometría. ¿Okay? 0.002. El delta T ya está por llegar al mínimo. Bueno, ya subió a 0.007. 0.01, bueno, ya se está recuperando. En este caso, pues la presión se aplica sobre la superficie. Yo creo que se está enrollando esta geometría en sí misma. ¿Ok? Pero bueno, este resultado no es correcto. Ya vimos que estamos teniendo ahí problemas, está tardándose en la simulación. Esa es otra de las cosas que puede ser que el problema no sea tan complejo y se tarda muchísimo en resolver. Entonces, una de las razones pues son esas, ¿no? Lo voy a matar, va a avanzar. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que siga resolviendo mientras vemos el otro. Bueno, aquí hay alguna pregunta de este tipo de problemas de convergencia. Aquí el delta T lo está haciendo muy chiquito. Vamos a ver, dijimos convergencia en la malla. ¿Ok? No, ese creo que no es gran problema. Vamos a ver, esto, aquí ahorita no está presentando colapsación. 0.003, ahí se va a ir. Vamos aunque sigue resolviendo, podemos ir viendo los resultados.
Ya, como les dije, ya se está enrollando ahí entre ella, entre la propia viga. Estamos haciendo un resorte helicoidal. Bueno, le falta definir el autocontacto para que fuera realmente helicoidal. No definimos ningún contacto, entonces ahí hay problema. Bueno, aprovechando que dijimos contacto, vamos a tratar de representar el fenómeno que viene aquí. Documentos recientes. Creo que está aquí. Este de aquí. Bueno, ya tenemos la viguita. Ahora le vamos a agregar un tope en la parte inferior. Y vamos a aplicar la carga. La carga ya la tiene en forma de presión. Entonces, cuando el claro se pierda, aquí los puntos que estamos viendo son los delta T. Entonces, cuando lleguemos al contacto y se elimine ese claro, el delta T se va a tener que ir haciendo pequeño, pequeño, pequeño para que encuentre el contacto y ahora sí avance. Entonces, en lo que sigue resolviendo, vamos a voy a crear una parte rígida, rigid, y voy a usar una superficie rígida analítica por método de extrusión. Entonces, continuar y ponemos aquí una superficie, una línea que se va a extruir, 70, ok, don, y le extruimos, no sé, 50. Ahí está. Bueno, como es una superficie rígida analítica, requiere que le agreguemos un reference point. Este reference point es Bueno, ahí está. Bueno, es como, híjoles. Se reseteó aquí en mi interfaz gráfica, mi tarjeta de video. Déjenme grabar. Y voy a tener que cerrar Abacus y volverlo a abrir. Entonces, vamos a usar esa superficie rígida analítica. Todo cuerpo rígido analítico requiere un nodo maestro que en la interfaz gráfica se llama reference point. A ese nodo maestro le vamos a aplicar las condiciones de empotre y lo vamos a meter al ensamble. Entonces, estábamos aquí en rigid. Vamos a crear el reference point. Voy a ponerlo aquí en este vértice. Como es rígido, no necesita propiedades. En el ensamble vamos a introducir el rigid y voy a desplazarlo, no sé, unos 5 o 10 milímetros. Punto inicial y punto final en Y sería menos 5. Vamos a ponerle 5 para acá. A ver, ahí tenemos gap. No nos genera ningún gap. Porque el espesor que le dimos fue 10. Entonces vamos a ponerle 15. Así nos quedaría un claro de 5. Ok, ahí está. Y el step pues, va a ser el mismo. No pasa nada. Y luego interacción. Ahora sí tenemos que definir una interacción. Ahora vamos a ver el tipo de no linealidad que vamos a ver ahorita sería geométrica, porque va a entrar el contacto, las condiciones de frontera van a cambiar en la punta de la viga, y entonces eso es no linealidad por condiciones de frontera. Entonces vamos a definir un contacto. Creamos el contacto. Para crear contacto usamos create interaction. Tenemos contacto general, es como automático. Vamos a ponerlo. Bueno, tenemos que respingo porque el reference point necesito crear
un rigid body, vamos a llamarlo constraint piso. Entonces, vamos a decir que la superficie rígida analítica, esta que está aquí, me dice qué lado de la superficie vamos a estar usando. Tengo por colores brown, que es top, y magenta, que es bottom. En este caso, lo que va a entrar en contacto con la viga sería brown. Entonces aquí le digo brown. Luego, esa superficie rígida analítica la vamos a controlar con este reference point. Todo lo que yo le aplique al reference point se va a pasar a la superficie rígida analítica. Pues ya lo tenemos ahí y ahora sí creamos el contacto general, todo contra todo, no tenemos propiedad, vamos a definir la propiedad de contacto. En este caso, vamos a decir que el comportamiento tangencial tiene un coeficiente, el coeficiente de fricción entre aceros anda más o menos entre 0.12, entonces vamos a decirle coeficiente de fricción 0.12. El método es penalty y el comportamiento normal, vamos a decirle que es contacto duro y le asignamos esa propiedad. Entonces ya está ahí definido la interacción de contacto mecánico entre estos dos componentes y la carga pues ya la definimos, vamos a revisarla, 20. En este caso va a chocar con la pared, entonces podemos dejar esa misma carga. Condiciones de frontera, el empotre ya está bien. Lo que nos haría falta es definir el empotre aquí en este piso que creamos. Entonces voy a poner condición de frontera, piso, y voy a usar simetría, antisimetría, encastre en el step 1, o desde el step inicial puedo hacerlo. Seleccionamos el reference point y le decimos encastre. No se desplaza en X, Y, Z, no rota ni en X ni en Y, no rota en Y, no rota en Z, está empotrado. Entonces ahora sí vamos la malla está bien. Y vamos a copiar y vamos a poner aquí convergencia 4. Okay. Entonces ahorita vamos a tener problemas de convergencia cuando el claro de 5 milímetros que tenemos entre la viga y el piso, que sería este punto de acá, va a empezar ahí a causarle, va a tener que hacer el delta T más pequeño. Ah, ching. Bueno, monitor. También es importante mencionar que ahorita el incremento de tiempo inicial que puse es 1. Y realmente lo que se recomienda es que cuando nosotros tengamos, cuando sabemos que hay no linealidad, se recomienda usar un delta T del 10% o 5% del tiempo total. Pero bueno, aquí es 1. Y como ven, ahí empieza a hacer el delta T. Bueno, ahí tenemos, ahorita no está cambiando la no linealidad por el material, está presentando plasticidad. Pues vamos a ver los resultados. Y ahí está el contacto. Para que veamos este punto de acá, voy a cambiar el material a lineal para que ahorita la no linealidad no nos meta tanto ruido y podamos ver eso. Entonces aquí en propiedades, voy a copiar el material. Acero, copiar. Lineal. Bien, entonces aquí en la sección le voy a cambiar a acero lineal y ahora sí vamos a poder ver esos decrementos del delta T por el contacto. Bueno, en lo que resuelve, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a poner una viga curva
Déjenme ver si tengo por aquí. Ah, no, mejor un tubo. Vamos a poner un tubo, le vamos a aplicar una carga de momento para que este se flexione y se colapse y veamos ahí los problemillas debido a la colapsación. Ok, a ver, entonces, ahí está. Aquí tenemos ya los problemitas de... Entonces, resultados. Y vamos a ver. Entonces, ahí se desplaza, se desplaza, se desplaza. Ahí está. Entonces, en el incremento 4, monitor, incremento 4, viene lo del contacto. Bueno, en este caso no le causó problemas, luego encontró bien el contacto. Entonces, bueno, la fuerza de reacción vamos a graficarla. Sí, sería fuerza de reacción. Fuerza. No voy a graficar la fuerza de reacción en la viga. Entonces, visualización. Bueno, ahí está el comportamiento. Realmente está encontrando bastante bien el contacto entre las piezas. Y bueno, vamos a graficar la fuerza de reacción. En este caso, vamos a graficar de los datos ODB en los nodos, Unique Nodal. Vamos a graficar las reaction forces. Magnitud. Las reaction forces se dan en las condiciones de frontera. Entonces vamos a seleccionarlos aquí. Save. Ya tengo las fuerzas de reacción. Y vamos ahora a graficar el desplazamiento. Bueno, voy a poner U igual magnitud. Lo voy a seleccionar un solo nodo individual. Done. Save. Ok, ya tengo ahí los datos aquí en XY Data. Pero tengo 30 reaction force. Lo que voy a hacer es sumar todas estas reaction force, que es el empotre. Entonces aquí en datos XY, operar datos XY, y vamos a seleccionar la operación sumatoria. Sumar los valores, estos 30 valores de fuerza de reacción, hasta acá. Add to expression. Y ahí está la fuerza de reacción. Vamos a salvarla como RF total. Y ahora vamos a crear vamos a combinar esta reaction force está en tiempo. El desplazamiento también está en tiempo. Ya no veo, ahí está, desplazamiento está en tiempo. Entonces aquí, por ejemplo, vemos cuando se elimina el claro. Marca aquí 9. Entonces tenemos 9 de claro. Entonces vamos a combinarlas. Entonces tenemos acá combine. En X es U y en Y RF. Ahí está nuestra gráfica. Vamos a salvarla como RF versus U. Y bueno, como podemos ver ahí, tenemos... no me está poniendo los símbolos. Es temp. Temp. Bueno. Entonces selecciono aquí temp.
Y ahí están los resultados. Entonces, vean, aquí están los delta T que estuvimos trabajando. Y cuando se da el contacto, los delta T los tiene que hacer más pequeños para poder encontrar el contacto y resolver el sistema, ¿no? Entonces, ahí hay ciertos problemillas de convergencia. Bien, el siguiente ejemplo, en lo que, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ya son las 12. Bueno, rápido para que veamos problemas de convergencia con colapsación cuando la pendiente cambia la pendiente cambia de signo negativo. Voy a poner un archivo nuevo y vamos a poner un tube, okay, deformable, sólido. Voy a hacerlo ahora con shell, extrusión. Vamos a hacer un tubo, no sé, digamos serían radio 40. Pues vamos a ponerle 20 milímetros de diámetro, 10 de radio. Perdón. No era así. Perdón. Shell planar. Vamos a borrarlo. Entonces vamos a crear un tubo, tube, shell por extrusión, y radio 10, y lo extruimos 200, ahí está el tubo. Luego, pues vamos a darle las propiedades aquí en mi librería. Vamos a acero, lo agregamos. Ya tengo aquí el acero. Vamos a crear la sección, en este caso es shell, es 10 milímetros. Vamos a ponerle un espesor de 1 milímetro y se lo asignamos a la sección con mid surface. Entonces, estos elementos shell ya tienen aquí 1 milímetro de espesor. Aunque bueno, sabemos que los elementos shell son 2D. Ahorita simplemente hice el render para que veamos cómo estaba realmente el espesor, el ensamble. Ok. El step, otra vez vamos a usar estático general. Buckling. No, linealidad geométrica. Y interacción, nada de interacción. Sí, necesitamos poner, para poder aplicar los momentos, voy a crear un punto en el centro, a ver, un reference point en este centro y otro reference point en el centro de acá. Ahora sí. Entonces vamos a crear un cuerpo rígido que vaya en los nodos tie de este extremo, y todo ese extremo, los nodos van a ir anclados a ese rigid, a ese reference point. Lo mismo del lado derecho, creamos un rigid body, tie nodes, los nodos de este eje con este reference point, y bueno, eso me va a permitir aplicar empotre y momento. Bueno, ya está esa interacción, y vamos a poner condiciones de frontera. En este caso vamos a poner una condición de frontera fijo, y vamos a seleccionar este reference point, vamos a empotrarlo, no se va, está todos los grados de libertad restringidos, y vamos a aplicar un momento en el otro extremo. En este caso, seleccionamos el reference point y vamos a aplicar el momento, pues puede ser respecto a X. Sí, respecto a X está bien. Entonces el momento en X sigue la regla de la mano derecha. Para que se vaya hacia arriba sería positivo. Vamos a ponerle 20. Ok, y ya tenemos aquí el momento. En este caso se ve ahí la flecha con doble punta, que significa momento. Y vamos a hacer la malla.
Vamos a ponerle ahí 2.8, es lo que sugiere Abacus. Se ve bastante bien. Vamos a crear el job booking. Y bueno, para ya no estarnos tardando, le voy a poner aquí los 8 procesadores que tiene y un GPU. Y vamos a mandar a resolver. En lo que resuelve, para irle avanzando, porque ya nos pasamos del tiempo, si tienen preguntas pueden desarrollarlas en el Q&A o preguntas y respuestas o en el chat. Lo de Facebook no sé si jaló. Chat, aquí está. Bueno, ya terminó. Vamos a ver los resultados. Y bueno, ahí no está pasando nada. El momento es muy pequeño. Tiempo 1. A ver, vamos a ver cómo resolvió. Monitor. Bueno, aplicó el delta T completo. Ahí estoy mal. Vamos a corregir. Vamos a decirle que el delta T en el incremento inicial sea 0.1. Y vamos a aplicar el un momento más grande porque no parece que no le hizo cosquillas al tubito. Entonces el momento tiene 20, vamos a ponerle 200 y vamos a volver a mandar a resolver. Bueno, me dicen que sí jaló en Facebook, entonces déjenme ver si en Facebook están haciendo preguntas, porque luego ahí sí hacen muchas preguntas. Iván, si puedes ver las preguntas, porque desde mi teléfono no estoy. Creo que ya está. Sí, ya. Bueno, no hay preguntas en el Facebook tampoco. Ya terminó. Vamos a ver, monitor. Punto 1, punto 15, no le está causando problemas de convergencia. Vamos a ver si me hace que necesitamos más momento. Si no, no está. Vamos a aplicarle más momento. Y vamos a mandar a resolver. Está muy chiquito el tubo. Longitud, por eso está muy rígido. Bueno, yo creo que con ese podríamos dejarlo. Vimos no linealidad del material. Vimos no linealidad en el monitor. Tampoco. Está muy rígido. Está muy rígido. Vamos a hacerlo más grande. Feature. Para hacerlo más flexible. 2000. Ahí. Bueno, ahí debe de colapsar. Bueno, aquí en el Facebook me están haciendo una pregunta. David Axel Rivera, para resolver las no linealidades por el contacto
¿Qué sería lo más recomendable, aparte de reducir el step inicial? Bueno, a veces si no se da el contacto, se recomienda, en vez de aplicar fuerza, aplicar, ¿cómo se llama? Desplazamiento. No quiere colapsar esta cosa. Bueno, vamos a ayudarle para que podamos ver cómo cambia la curva. Vamos a ponerle una carga de compresión en este mismo, fuerza concentrada. Aquí en Z vamos a ponerle 100 newtons. Ahí está. 100 newtons. Bueno, entonces, aparte, cuando tenemos contacto para garantizar o ayudarle a la convergencia, a ver si aquí viene el dibujito. Se recomienda, en vez de usar cargas, usar desplazamientos. Cuando usamos desplazamientos es más fácil que encuentre el contacto o que se elimine el gap, el claro. Entonces, métodos, industria, no lineal. Sí, bueno, bueno, una opción es aplicar estabilizador. El estabilizador se define, creo que sigue sin colapsar. El estabilizador es como un amortiguamiento que se le aplica al solver y ayuda al contacto. Aquí podemos decir que use estabilización y ya ayuda a resolver el contacto. Una opción es por aquí y la otra en el propio contacto. Y aquí no definimos contacto. Bueno, en el propio contacto, en las propiedades de contacto, tenemos algo que se llama damping. Entonces podemos darle un amortiguamiento al damping o una estabilización al amortiguador, al contacto, y ya va a poder resolver igual más rápido. Caray, esta cosa no quiere colapsar. Bueno, quería mostrar lo de los desplazamientos. Si el contacto también genera problemas de convergencia, quería hacer este ejercicio de colapsación. No me está saliendo. No sé, a lo mejor está muy, por eso. Aquí está. Aquí está. Cuando tenemos contacto, como el ejercicio que se está viendo aquí, a veces la fuerza pues desplaza mucho a la pieza. En este caso, por ejemplo, el bloque tiene movimiento de cuerpo rígido, no tiene ninguna restricción. La viga que hicimos ahorita pues estaba empotrada de un lado, entonces por eso ayuda a encontrar el contacto. Entonces, si tenemos un tipo de contacto como este, o por ejemplo, claros, por ejemplo, aquí, en este ensamble, hay claros entre las partes. Entonces, tendríamos este comportamiento. Entonces, cuando tenemos este comportamiento, aplicamos la fuerza y es como si le aplicáramos la fuerza a un hielo que está sobre una mesa. Le aplicamos una pequeña fuerza y se desplaza por 10 a la 9, a la 69, etcétera, etcétera. Entonces, por más que hace el delta T muy pequeño,
no resuelve. Entonces tendríamos el sistema matricial que está acá. Las incógnitas son U. Y entonces, como se desplaza muy rápido, pues no podemos encontrar la incógnita. Entonces, lo que se recomienda, bueno, no apliques una fuerza, aplica un desplazamiento y luego monitorea la fuerza de reacción para saber cuál es la fuerza que tienes. Porque, por ejemplo, si es un snap fit, entonces queremos saber cuál es la fuerza con la que introducimos el snap. Entonces te genera estos problemas. Entonces cambiamos a desplazamiento forzado y monitoreamos la reaction force. Y de esa manera ya puedes ayudarle al contacto. Entonces, bueno, lo del contacto, el buckling no me está dando la respuesta que estoy buscando. Quería encontrar algo así, pero está muy rígido el tubito que hice. Entonces, lo voy a hacer también más delgado en el shell. Pusimos 1, vamos a ponerle punto 1. Submit. No lo tenía ahí practicado, esa es la realidad. A veces hacemos las simulaciones y se presentan los problemas y cuando queremos que salgan, no salen. Pero bueno, entonces, casi ya terminamos lo que quería mostrar, las cuestiones de convergencia. Vimos convergencia por no linealidad de material, no linealidad de condiciones de frontera y qué otra no linealidad geométrica. Más allá la habíamos visto en otro webinar. Entonces, no sé si tengan algunas preguntas de esto que estamos viendo y que ya vamos a concluir. Por favor, si tuvieran alguna pregunta, pues por el chat o por la parte de preguntas y respuestas de Zoom. Resultados. Y se sigue doblando. Voy a restringir Y. Encastre. Para que no se pandir tanto. Aquí vamos a restringir Y. Bueno, ya abortó. Monitor. Bueno, ahí está lo que queríamos, ¿no? Los problemas de convergencia. Llegó al delta T mínimo de 1 por 10 a la menos 5. Entonces, por ahí en el warning debe de haber eigenvalores negativos. Ahí está. Dice eigenvalores negativos. El eigenvalor negativo se refiere a la pendiente. Bueno, aquí está. Bueno, pues fácil, si lo grafico acá. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a cargar los resultados. Y vamos a graficar. Voy a borrar todos estos datos de la sesión anterior. Suprimir. Ahí está. Entonces vamos a crear el ODB, las fuerzas de reacción, Unique Nodal, Reaction Force, más bien Reaction Moment. Sí, Reaction Moment, Reaction Force, los dos funcionarían. En el empotre, aquí. Aquí. En
Ahí está el momento. Ah, también me está graficando el desplazamiento. Sí. Ahí está. Ese es el momento. Lo salvo. Ok. Y ahora vamos a graficar el desplazamiento. Ahora sí, el desplazamiento. La magnitud del extremo libre. Ahí está. Plot. Ahí está el desplazamiento. Save. Y vamos igual a hacer lo mismo. Como están en dominio en tiempo, vamos a combinarlos para que tengamos desplazamiento contra tiempo, operar datos XY, combinar. En X va a ser desplazamiento y en Y el momento. Plot expression. Qué raro. Desplazamiento y momento. Tenía que haberme dado una curva negativa. Es que todavía no llega a la colapsación. Bueno, ahí ya estamos teniendo eigenvalores negativos, ya tiene ahí problemas ahí de convergencia. Entonces, una opción es meterle estabilizador y la otra es convertirlo a análisis dinámico para que resuelva, que es lo que estábamos hablando. No sé si haya preguntas, ya me pasé mucho del tiempo. Vamos a dejarle ahí por el día de hoy. Casi vimos todas las no convergencias que se pudieran tener. Bueno, hay una pregunta aquí, dice Horacio Reyes. Buen día, el webinar de no linealidades, ¿lo podría compartir o subir a la página de Facebook, por favor? Sí, de no linealidades, creo que lo subí a YouTube, déjame ver. Y si lo grabamos también lo grabamos si lo grabamos en Facebook, debe de estar tus videos. Análisis de derivaciones, introducción, análisis de elemento finito. Tienes razón, no lo he subido, lo voy a subir. Voy a subir el análisis de no linealidades. Lo voy a subir aquí a la página de... Bueno, lo voy a subir al Facebook y a YouTube para que lo puedan tener. Bueno, entonces, creo que hay una pregunta en Facebook. Déjenme ver. Bueno, este video también lo vamos a subir. Bueno, ya se está grabando en el Facebook y se va a quedar ahí registrado. Y lo vamos a subir a YouTube para que puedan tenerlo. No era una pregunta, me estaban diciendo igual lo del análisis no lineal. Bueno, por este seminario sería todo. Tienen mis datos, si tienen alguna necesidad de más preguntas, respuestas, mis datos son, aquí están mis datos, correo electrónico y teléfono donde me pueden contactar, por si hay después más preguntas. Pues les agradezco mucho su tiempo, espero que haya sido importante para ustedes este seminario. Y bueno, vienen otros seminarios, ahorita no recuerdo cuáles son. Bueno, también están ahí en el Facebook. Bueno, pues si pueden checar nuestra página de Facebook, ahí pueden ver cuál es el siguiente seminario que vamos a dar, seminario web. Si estuvieran interesados en cursos presenciales, también a estos datos nos pueden contactar para cursos presenciales. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien y que tengan mucha salud. Hasta luego.